Miren, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto viajar hoy lunes desde su residencia de Florida hasta la ciudad de Nueva York, donde el martes, o sea, mañana, se convertirá en el primer expresidente de los Estados Unidos en declarar ante un tribunal como imputado. Un gran jurado inculpó la semana pasada al multimillonario de 76 años por delitos relacionados con un pago para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña electoral del 2016. El exmandatario republicano, que ha lanzado su campaña para volver a la Casa Blanca en 2024, dejará este lunes su mansión floridiana en Mar-a-Lago rumbo a Nueva York, su ciudad natal, según indicó su entorno. Pero para ampliar sobre este caso, estamos haciendo contacto con Gonzalo Abarca, de La Voz de América. Gonzalo, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en el Plato del Día. Buenas tardes, Nereida. Bueno, en realidad somos testigos de la historia en este momento. El presidente Donald Trump viajando en su avión personal hacia Nueva York, donde mañana será instruido de cargos, algo verdaderamente extraordinario, tanto en Washington como en Nueva York. La policía y el servicio secreto, no solamente en máxima alerta, sino desplegando la mayoría de sus cuerpos de seguridad. No se esperan, repito, no se esperan demostraciones violentas. Sin embargo, sí, las autoridades están tomando todas las medidas necesarias para la cita mañana que tiene el presidente, Nereida, con las autoridades. Primero, obviamente, llega donde está el fiscal de Manhattan, Sí. el señor Alvin Bragg, y lo arrestan. El fiscal lo arrestará mañana y lo llevará a la corte. El juez en ese momento leerá los cargos que tendrá contra el presidente. Se hará público entonces cuáles son los 30 cargos o más de 30 cargos a los que se acusa el presidente. El presidente es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Le leerán los cargos y recordemos que durante ese proceso lo tradicional es que a la persona se le espose y no se sabe si al presidente se le irá a esposar. Lo que sí es un hecho es que se tomarán sus huellas dactilares y la famosa foto. Su ficha. La ficha. Exactamente. Eso sí es un hecho. No sabemos si se irá a esposar. Así es que todos estamos a la espera de que el presidente llegue en solamente 2 horas y media a Nueva York. Gonzalo, Juan Carlos Arbelo de este lado. Mira, una pregunta con respecto al proceso que causa muchísima curiosidad, por lo menos por estos lados. Para nosotros no es tan raro para lo que allá se está produciendo por primera vez. Ya nosotros tuvimos una experiencia de un presidente de la República detenido, apresado, enjuiciado. Perú también es un país que tiene muchos... Y condenado, en el caso nuestro, incluso 20 años después, 30 y tantos, 20 años después, 15 años después, fue beneficiado con un indulto. Pero, ¿qué pasaría? O sea, cuando tú dices apresado, yo tenía entendido que se le daba la oportunidad de que él viniera a la sede del tribunal. Pero tú dices, será apresado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando llegue, ¿se hace un proceso para que se quede detenido o se le va y se le busca a su casa? No, sí, el presidente deberá ir a donde está el fiscal general. Al hablar de que es apresado, es el momento en donde el fiscal general le dice usted está bajo arresto y de ahí lo lleva ante un juez. Eso puede demorar 1 hora, el juez le leerá las instrucciones porque tiene que estar bajo la ley, tiene que estar arrestado. Es el debido proceso. Un juez. Claro. No, exactamente, es como se sigue el proceso. ¿Cuánto demorará? No se sabe. Las autoridades, obviamente, considerando que es un expresidente, tratarán de hacerlo de la forma más expedita posible. O sea que Sin embargo, sí será arrestado. ¿Veremos a Trump mañana vestido de mamey? No. No. Durante ese proceso, él solamente va a ser instruido de cargos en ese momento, instruido de cargos. Luego,
el juez leerá si hay algún tipo de medidas cautelares que hay que imponer al presidente, leerá los cargos contra el presidente y si está esposado, se le quitarán las esposas. De nuevo, que muchos los analistas coinciden en que no es necesario por ser precisamente o haber sido un presidente de Estados Unidos, pero lo que sí son las huellas dactilares y en la fotografía, sí se hará, pero estará entonces en ese tiempo, va a ser arrestado y luego será puesto en libertad para que él con sus abogados ya pueda iniciar el proceso para defenderse, que obviamente demorará meses. Pero Gonzalo, el proceso que se va a seguir lo estipula la ley, y la ley permite estas veleidades cuando se trata de un expresidente o presidente. Ese es el gran debate en Estados Unidos, porque de acuerdo a la propia Constitución de Estados Unidos se dice, está encapsulado, de que todos somos iguales ante la ley y no debería tomarse, aquí ese es el gran debate que se está dando acá. No debe debería darse al presidente un trato especial. Otros dicen, bueno, pero fue presidente de Estados Unidos, no va a cometer algo algo fuera de lo común. Otros dicen, bueno, pero si a todos les hacen eso, no, es como un protocolo, ¿no? Claro, es un protocolo. Porque al presidente no. Otros dicen, bueno, no, es un presidente de esta. Ese es el debate que, sin embargo, la Constitución es claro. Todos somos iguales ante la ley. Gonzalo, claro. Estamos viendo a los Estados Unidos como una nación de 300 y pico de millones de habitantes, polarizada, dividida en dos grandes grupos. Y yo me pregunto, yo que soy, trato de no ser pro mentalidad demócrata o republicano. Mira, mis valores son republicanos, sin embargo, estoy más unida a los demócratas en algunas cosas. Yo me consideraría una persona de centro, pero sin... En sentido general. En sentido general, pero sin estar cerca de lo que son las teorías conspirativas. Uno se tiende a preguntar por qué esperaron ahora, si es un tema que surgió antes de la campaña. De hecho, yo metía mi mano en una sierra eléctrica diciendo que dado los valores estadounidenses, ese señor no iba a ser candidato precisamente por la serie de escándalos que lo rodeaba y cómo los Estados Unidos siempre descarta al candidato que no es potable. Sin embargo, no solo fue candidato, ganó la presidencia, hizo una presidencia muy cuestionada y polarizada, y ahora, después de todo eso, es ahora donde lo vienen a enjuiciar. Yo hasta me estoy poniendo conspiranoica. Lo vienen a enjuiciar lo vienen a enjuiciar unos días antes de que él pueda candidatearse como candidato nuevamente. Exactamente. Bueno, pues mira, la última encuesta, estamos viendo las últimas encuestas de CNN entre los independientes, porque obviamente los republicanos están en contra de esto y los demócratas están en contra, pero los independientes, que conforman un porcentaje importante en Estados Unidos, 60% está de acuerdo en que este proceso se esté dando y 40% no está de acuerdo. O sea, hay una mayoría bastante significativa en que se deba dar. En cuanto al hecho, y lo dices muy bien, ¿por qué se está dando en este momento algo que sucedió 6 años, en el 2006 aproximadamente, cuando se dieron esos hechos? Y él no era, hay que recordar que él no era candidato en ese momento, era ciudadano Trump, era una persona que estaba en sus torneos de golf, sucedió, y él no es delito, y eso se ha establecido, no es delito pagar para que una persona calle. El delito de Trump fue lo que le acusan de haber, o aclaro más bien, de lo que los fiscales acusan a Trump de haber alterado los récords de la organización Trump para cubrir ese dinero de 130,000 y lo puso bajo gastos legales. De campaña, lo que lo hace más retorcido. Gastos legales a su abogado. Gastos legales, pero y también luego se probó que no. Sabemos que es un presidente que como candidato nunca presentó su declaración jurada a los impuestos. Exactamente, eso también. Era más grande eso que esto. Todo. Claro, se le aceptaba todo, y bien lo dices, ¿cómo? Sí, es una especie de doble moral que ahora está, porque como si antes no había escándalos porque un candidato tuvo un affair, ahora con Trump se le aceptó absolutamente todo, viendo los hechos, sabiendo cómo ha sido, y se le fue aceptando todo, y bueno, ya vemos cómo lamentablemente es un día gris, si se quiere, en Estados Unidos, un expresidente acusado, ¿no?
de cargos penales, cargos criminales. Pero efectivamente, ¿por qué está surgiendo hasta ahora? ¿Por qué en el momento en donde él va a ser o desea anunciar su candidatura, por qué se está dando? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Qué pasó? Esos son los grandes interrogantes y muchos insisten en que es una maquinaria del Partido Demócrata para hacerlo a un lado, para dejarlo totalmente inhabilitado, marginado, exactamente. Puede ser candidato. Y el presidente Biden continuar su reelección. Puede ser candidato una persona subyúdice en el régimen norteamericano. De acuerdo, sí, efectivamente. Él puede estar acusado de cargos y puede, durante ese tiempo, porque va a demorar meses, sí puede ser candidato. Wow. En donde incluso si es condenado, eso te iba a preguntar. Exacto, si es condenado también puede ser candidato. Si es condenado puede ser candidato. La Constitución no determina, y es curioso, los padres los fundadores de la patria no especificaron que que si había cargos criminales, si la persona tiene un historial delictivo, no podía ser ni presidente ni candidato. Porque de hecho aquí en República Dominicana, inmediatamente tú eres acusado de un crimen, pierdes los derechos civiles hasta que sales. De hecho, ni votas. Ni votas siquiera. ¿En República Dominicana? Ajá, sí. Ajá. Hasta que no sales. Aquí no. Por eso el presidente está diciendo que efectivamente él va a anunciar la candidatura porque la Constitución y todos los constitucionalistas concuerdan en que el presidente en que lo puede hacer. No hay precedente, no hay estipulaciones de que él acusado, Gonzalo, o condenado, no pueda lanzarse como presidente. Y vamos a suponer, si este proceso se sigue, toma un tiempo, él lanza su candidatura y en el supuesto de que gane y que el tribunal del momento lo encuentre culpable y esa culpa implique cárcel, ¿qué pasaría? ¿Qué estipula la Constitución? Claro, ahí es donde entramos a un terreno que nunca antes se ha entrado, porque estamos caminando en un terreno que ni los propios constitucionalistas previeron. Saben qué tomar. Claro, dice, bueno, efectivamente, y si se determina siendo ya presidente, lo condenan a 4 años, por ejemplo, o a 2 años, ¿aplica la inmunidad o no aplica? ¿Cómo se hace? Porque el presidente, siendo presidente, tiene inmunidad. Gonzalo, ¿cuál es? Siendo presidente, claro, ahora no es presidente, no lo cubre la inmunidad. En total, Gonzalo, ese es el gran debate. Gonzalo, en total, ¿cuántos son los cargos que estarían siendo formulados contra el presidente? Claro, contra el presidente los cargos están sellados, pero son 30 cargos al menos 30 cargos que se le están imputando. Como ves, 30 cargos es un mundo, por eso es, y para que el jurado, recordemos aquí también que hay que aclarar, el jurado está compuesto por 23 personas y todos ciudadanos comunes, normales. Comunes, exacto. Exactamente, ciudadanos comunes. Y el fiscal dio la evidencia suficiente para que al menos la mayoría de ellos coincidiera en que hay pruebas suficientes y abrumadoras para iniciarse un juicio a Trump. ¿Quién selecciona el jurado? Claro, eso lo determinó el jurado. Y 30 cargos, generalmente son 4 cargos. ¿Quién lo selecciona el jurado, Gonzalo? ¿Es la ciudad? No, el jurado se selecciona, la misma corte, el sistema de justicia selecciona al jurado. Y exactamente, y hay de todo tipo de personas, desde las personas que se dedican a trabajos muy muy humildes hasta profesionales, hasta abogados. Exacto, es parte del trabajo ciudadano, de voluntariado ciudadano, pero que además para llegar a esos 20 y pico, me imagino que fueron convocados unos 100 y pico y fueron siendo descartados. Los que podían dañar el proceso, los que tenían algún tipo o no entenderlo o algún tipo de animadversión contra el acusado, porque deben ser lo más neutros posible. El jurado puede ser objetado por los abogados participantes de los clientes. Sí. El jurado es precisamente es aceptado. La corte envía selecciona un jurado dentro de todos los ciudadanos de Estados Unidos que no tienen récord criminal, selecciona, envía la solicitud y una vez que está ahí, tanto la fiscalía como los abogados de Trump seleccionan, deciden, bueno, es un jurado
que sí va, que los dos estamos de acuerdo en que sea miembro del jurado. O sea, y en caso de que se objete, una de las partes objete a algún miembro, ¿qué se hace en ese caso? Se elimina esa persona, exactamente. Okay. El nombre de esa persona se elimina, pasa a la siguiente, porque como bien lo han dicho, efectivamente, algunos pueden tener algún tipo de inclinación o algún tipo de rencor hacia sí, claro que sí. O el expresidente, así es que los dos tienen que estar de acuerdo. Este jurado fue seleccionado por ambos, tanto por el equipo legal de Trump como por el fiscal, de manera que para que la mayoría de estos 23 personas decidiera que sí hay cargos abrumadores, o más bien, perdón, evidencia abrumadora para instruir de cargos a Trump y 30 cargos, es lo que todos deseamos ver. ¿Cuáles son esos cargos efectivamente? ¿Cuáles son las pruebas también? ¿Cuáles son las pruebas que se están dando? Y vendrá el proceso. Le quedará obviamente a la parte defensora del presidente, a su equipo legal, iniciar un proceso. Aclaro que este es el primero. Ya luego probablemente viene el proceso de Georgia y luego el del 6 de noviembre. O sea, el del 6 de enero. El del 6 de enero. Sí, el de... Wow, sí. Gonzalo, en términos políticos proselitistas, ¿cómo deja esto a Trump? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la perspectiva del candidato, del futuro candidato presidencial? Claro, es interesante esta pregunta porque muchos aseguran que tal vez de momento va a crear va a unificar las fuerzas de los republicanos. Sin embargo, recordemos que cuando una persona está expuesta y está siendo investigada o cuestionada y hay demasiada exposición en televisión con pruebas, porque esta vez va a haber pruebas, con pruebas que pueden convencer o no a la ciudadanía, pero eso sufre un desgaste y los políticos acá, que para eso son políticos, no desean verse de alguna forma involucrados o relacionados con una persona tan tóxica, tan polarizante como es el presidente Trump. Muchos aseguran que de momento, al principio, le puede causar un impacto positivo, pero ya luego el apoyo iría mermando, se iría desgastando, porque Estados Unidos también está enfrentando una serie de problemas graves, entre ellos la economía, la devastación que ha dejado el COVID, el desempleo, que si bien es cierto, la geopolítica también. La geopolítica, estamos viendo lo que sucede ahora con Rusia, con Ucrania. O sea, hay muchas cosas que ya la gente va a decir, bueno, alejémonos de esto. El presidente tiene sus líos con una estrella del cine adulto. Necesitamos un presidente que se enfoque, que tenga otra cosa para enfocarse, claro. Que dicho sea de paso, ella le ha sacado muy buen provecho, Gonzalo, a esto. Ella tuiteó la semana pasada dándole las gracias a sus seguidores y que sus ventas, las ventas de ella vende productos de mercadería y cosas de esas, que muchas gracias porque su mercadería había aumentado el pedido. Bueno, por supuesto, claro. Por supuesto, ella misma ha lucrado más allá de los 130,000, que si vemos 130,000 muy poco dinero, muy poco dinero. Poco dinero para el daño, claro. Y realmente, claro. No sabemos cuántas noches fueron, Gonzalo. Gonzalo, y con esto terminamos. Mantuvieron la relación por varios meses, o sea, no fue una noche, mantuvieron la relación, sí, no fue una noche. Ellos están hablando de que en el torneo de golf, esa noche tuvieron unas relaciones sexuales, lo que ella asegura. Trump niega todo aquello. Sin embargo, mantuvieron la relación, es un hecho que mantuvieron la relación por meses, y fue hasta después que Stormy Daniels, cuando Trump empezó ahí es donde viene el asunto. Cuando Trump empieza su candidatura y empieza a tener posibilidades, es cuando Stormy Daniels decide, que no es boba, la señora no es boba, dice, bueno, yo aquí no estoy sacando ningún provecho, y decide precisamente buscar medios para revelar la supuesta relación que mantuvo con Trump, y obviamente cobrar por esa noticia, por esa versión. Y ahí fue donde Trump se entera. Y dice, hay que callarla. El abogado se entera y deciden callarla, pagarle por el silencio. Y ahí es donde viene
todo el lío legal. Pero efectivamente fueron 6 años antes. 6 años muchísimos antes. Muchísimas Claro. gracias a Gonzalo Abarca de La Voz de América. Gonzalo, gracias. Esperamos tenerte algún día en esta cabina con nosotros, que te pases un rato aquí en el plato del día. Siempre un placer estar con ustedes. Les deseo lo mejor y estamos a la orden acá con lo último de lo que sucede en la política en Estados Unidos. No, de hecho, mañana te vamos, tenemos que hablar. claro, tenemos que hablar de lo que pasó.